Bien, seguimos ahora con la actividad número 42 de la página 295. Dice, usando los datos de la tabla de potenciales estándar de reducción, calcula la fuerza electromotriz estándar de las pilas que nos dan a continuación. ¿Vale? Me dan la notación de la pila. Entonces sabemos que, que el magnesio se oxida, es ánodo, que el cloro se reduce, cátodo, averiguo mirando en tabla la fuerza electromotriz estándar o potencial de reducción estándar del magnesio 2 a magnesio, del cloro a cloruro. Son estos dos números, este será el cátodo, este será el ánodo, resto 1,36 menos 2,37 y me sale 3,73. Creo que esto es muy sencillo. En la segunda pila, pues potencial de reducción del ánodo y del cátodo. Este es el ánodo porque se oxida, el hierro es el cátodo porque se reduce. Potencial de reducción más grande, además, 0,77 menos 0,76. Ojo con los signos, se suman en este caso, este menos por este menos es más, pues 1,53 voltios. ¿Qué más? Vale. El C de hierro sólido, hierro 2 más, es el ánodo, el otro el cátodo, y tenemos estos potenciales de reducción, cátodo menos ánodo, 1,09 menos 0,77, 0,32. ¿Por qué en estas tres pilas me han puesto en el cátodo en concreto, además de que el cloro pasa de menos 1 a 0 aquí esto está... Aquí esto está mal. Creo en el 42. A ver que veamos. Acabo de detectar un error. Esto está mal planteado, quiero decir. Claro, esto aquí. Esto no está bien. No está bien. Aquí hay una cosa un tanto extraña. Que es que si en el cátodo es una reducción, sería de cloro 2 a cloro menos. ¿Por qué está al revés? El cloro es un gas, fijaros, ¿vale? En el caso de hierro 3 más, hierro 2 más, no hay problema, que esté aquí el platino. Y en el caso del bromuro a bromo, de nuevo esto que me han puesto es una oxidación, no una reducción, debería ser al revés. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, con la notación de esta, sobre todo de la pila del apartado C y del A? Que no cuadra lo de que se debe poner en el sentido de la reducción con el hecho de que se está poniendo en el sentido de oxidación, ¿vale? De cloruro a cloro Cl2 o de bromuro a Br2. El bromo y el cloro son o bien en líquido, como era el Br2, o cloro. Entonces, la manera, digamos, de tener un electrodo sólido sería tener un metal como el platino, ¿vale? Entonces, este esquema y este esquema C, de pila, son un poco fuera de lo habitual. Es como si tuviéramos bromo con platino, ¿no? O cloro con platino. Entonces, eso es un poco discutible o extraño. En el caso de el Fe3 y el Fe2, ¿por qué también aparece el platino? Porque estos dos iones, ninguno es... Son iones ¿cómo se dice? Que están en disolución acuosa. Ninguno es sólido. Entonces, en una pila se necesita algo sólido, digamos. Y eso lo aporta el platino, digamos. El platino, digamos, sería algo así como, igual que los catalizadores, cumplen un papel de acelerar las reacciones químicas, pero no participan en la reacción, entre comillas. El platino sólido cumpliría ese papel de estar ahí para que sea un electrodo sólido y caso del cloro, del bromo o del hierro 3 más a hierro 2 más, donde no hay nada que sea sólido, pues haya algo sólido actuando de electrodo, aunque lo que se está reduciendo no es el platino en ningún caso, ¿vale?
Bueno, 42 tiene esta peculiaridad, ¿vale? Caso de examen, pues no se va a poner un electrodo donde tengamos este inconveniente, pero el calcular la fuerza electromotriz estándar de la pila, potencial de reducción estándar del cátodo menos el del ánodo. El del cátodo es el más grande o menos negativo, o más positivo, si es que hay alguno que sea positivo, y el del ánodo es el más pequeño. Actividad 43, ya de la página 296, que dice: razona cuáles de las siguientes reacciones se producen espontáneamente en condiciones estándar comparando los potenciales estándar de reducción de las semirreacciones. Bien, para que una reacción sea espontánea, como la del Mg sólido más 2H+, tiene que ocurrir que el potencial estándar de la sustancia que se está reduciendo, que es el H+ a H2, sea mayor al del Mg2+ a Mg. Tenemos que el potencial estándar de reducción del hidrógeno es 0, ¿vale? Y el del magnesio es menos 2,37. Como se está reduciendo en esta reacción el hidrógeno y su potencial estándar de reducción es mayor que el del otro, pues digamos que está ocurriendo en el sentido en el que la reacción es espontánea. Luego esta pila sería espontánea o su fuerza electromotriz estándar sería positiva, no habría problema. Segunda reacción, 2 de Ag más SN, 2 de Ag más N2+. Para que esta reacción sea espontánea, tiene que ocurrir que quien se está reduciendo, que es la plata, tenga un potencial estándar de reducción mayor que el del estaño. Si comparamos, resulta que es cierto, el potencial estándar de reducción de la plata es positivo, 0,80, mayor que menos 0,14, luego la reacción esta es espontánea. Y si calculamos la fuerza electromotriz estándar de la pila, positivo. Tercera reacción, plomo 2+, que reacciona con 2 de F2+, para dar plomo más 2 de Fe3+. Vemos que se está reduciendo el plomo, luego ha de ocurrir que el potencial estándar de reducción del plomo sea mayor que el del hierro. Si los comparamos, resulta que no, que es más grande el del hierro. Por lo tanto, debería haber sido el cátodo el hierro 3+, hierro tal, y como no lo está siendo, la reacción no es espontánea. Si calculáramos la fuerza electromotriz estándar de esta pila, resulta que nos saldría una fuerza electromotriz negativa, lo cual significa que la reacción no es espontánea. Cuarto caso, Br2 más 2 de Cl- que da 2 de bromuro más Cl2. ¿Quién se está reduciendo aquí? El bromo. Debería ser su potencial estándar de reducción más grande que el del cloro, y resulta que no, que es más chico. Luego esta reacción tampoco es espontánea, ¿vale? Actividad 44. Se calcula la fuerza electromotriz estándar de las pilas basadas en las reacciones del problema anterior, en el sentido en el que están escritas las ecuaciones, y deducir a partir del signo de la fuerza electromotriz cuáles son espontáneas y cuáles no. O sea, sería como un complemento del ejercicio anterior. Se resta el potencial del cátodo menos el del ánodo, teniendo en cuenta la reacción como está escrita y lo que ocurre en la reacción. Quien se está reduciendo hidrógeno, en este caso, en la primera es el cátodo, en la segunda es la plata, en el tercero es el plomo y en el cuarto era el bromo. Y el ánodo, el otro electrodo. Se restan los valores, vemos que las dos primeras, fuerza electromotriz estándar positiva, son espontáneas, y las dos segundas negativas no son espontáneas, como se había dicho de manera cualitativa, entre comillas, ¿no? ¿Qué nos falta? La actividad 48. Actividad 48. Actividad 48. Un momento. Sí, es que vale. Es que estaba mirando una cosa. De ahí el haberme parado. Dice, la reacción de la pila de níquel-cadmio es cadmio sólido más NiO2 sólido más 2 de agua, da CdOH2 sólido más NiOH2 agua. Escribe las semiecuaciones que tienen lugar. Bien. Pues vemos que el cadmio pasa de número de oxidación 0 a más 2. Luego se oxida. Y que el níquel pasa de más 4 a más 2, se reduce. Semireacción de oxidación, el cadmio sólido pasa a cadmio 2+, más 2 electrones. Reducción, níquel 4+, más 2 electrones a níquel 2+. El número de moles de electrones que se han intercambiado es 2. ¿De dónde viene ese 2? De aquí. Aquí tenéis
A ver, comentario, ¿cómo puedo señalar? Resaltado de área. ¿Ves que aquí tenéis un 2? Esos 2 son los 2. Esto no se puede quitar. Resaltado de área. No, pero es que no me permite comentario. Da igual, ¿vale? 2 moles de electrones que se han intercambiado. Determina la variación de energía libre de G delta de G super 0 de esta reacción si la fuerza electromotriz estándar es 1,4 voltios y la constante de Faraday 96.500 coulombios por mol. Pues delta de G super 0 menos Z por F por el potencial estándar de la pila. Menos 2, porque son 2 los moles de electrones intercambiados, 96.500, y el potencial estándar de la pila, 1,4. Ya está, no tiene más secreto este ejercicio, ¿vale? El 48. Ahora nos vamos al 50, que creo que es el penúltimo. Se pretende cromar un objeto de acero cuya superficie es de 141 centímetros cuadrados, con una capa de 0,10 milímetros de espesor. Para ello se coloca dicho objeto como cátodo en una cuba de electrólisis que contiene iones cromo 3+ en disolución. Si la corriente es de 2 amperios, ¿cuánto tiempo debe durar la electrólisis? Bien. Con el espesor de la capa de cromo, la superficie, calculamos el volumen de cromo que se ha depositado, superficie por espesor. Lo vamos a calcular en centímetros cúbicos. 141 centímetros cuadrados de superficie por 0,01 centímetros de espesor me da 1,41 centímetros cúbicos. La densidad del cromo me la dan como dato, es 7,1 gramos por centímetro cúbico, multiplico uno por otro y tengo la masa de cromo que se ha depositado, ¿vale? Me dicen que la intensidad de la corriente que se ha usado son 2 amperios, el tiempo que es necesario es lo que quiero calcular. Bueno, la reacción de reducción o semireacción de reducción es que el cromo 3+ se transforma en cromo, ¿vale? Por lo tanto, al ajustar la carga eléctrica, por cada mol de cromo han intervenido 3 moles de electrones. Luego, con la masa de cromo calcularé los moles de cromo, masa entre masa molar, 10,011 entre 52. Estos moles de cromo, ¿vale?, me sirven para saber que el número de moles de electrones que se han intercambiado es el triple de 0,193, pues 0,578 moles. Y una vez que tengo los moles de electrones, la ecuación que me dice que la carga intercambiada es el número de electrones por la constante de Faraday, como la carga es intensidad por tiempo, despejo el tiempo como número de moles de electrones por la constante de Faraday entre la intensidad. Sustituyo los tres datos, uno de los cuales lo he calculado a partir de la masa que se ha depositado de cromo, que son los moles de electrones. Los moles de electrones se calculan a partir de los moles de cromo depositados. Hago el cálculo y tenemos que el tiempo que tiene que transcurrir son 27.888,5 segundos. Normalmente ese dato está bien, pero si queremos tener un valor que mentalmente sepamos aproximadamente qué tiempo es, lo pasaríamos a horas dividiendo entre 3.600 segundos que tiene una hora. Y eso, si lo hacemos, que no está hecho por cierto, pero se puede hacer rápidamente con una simple división, pues 27.888,5 entre 3.600, eso da 7,75 horas. Cerca de 8 horas serían necesarias para cromar. Un proceso lento, entre comillas. Actividad 51. Se electroliza una disolución concentrada de cloruro de sodio, NaCl. Escribe las ecuaciones de las semireacciones que tienen lugar y la ecuación de la reacción global. Bien, cloruro de sodio disuelto tenemos Na+ y Cl-. El cloruro, se va a oxidar a cloro, porque en esa electrólisis se desprende en gas Cl2. Y también sabemos de la teoría, cuando yo expliqué esto de la electrólisis de una sal como el cloruro de sodio, pues que se desprende hidrógeno en otro de los electrodos. Por lo tanto, ahí va a tener lugar una reducción. Si se obtiene hidrógeno,
va a ser a partir del agua, evidentemente. El agua cambia el número de oxidación del hidrógeno de +1 a 0 en el H2, reducción, el cloruro de -1 a 0 en el Cl2, todo cuadra, semireacción de oxidación, aquí la tenéis, 2 cloruros, Cl2 más 2 electrones. Luego el agua que da a H2, esto se ajusta añadiendo iones OH-, más 2 electrones por aquí. La reacción iónica, aquí la tenéis, sumando, tachando los electrones, la reacción molecular, 2 moléculas de agua, más 2 de NaCl, da Cl2, más agua, más 2 de NaOH, hidróxido de sodio. Bueno, esa es la escritura de semiecuaciones, ecuación global, ajustada, etc. Calcula las masas de NaOH y Cl2 que se obtendrán en 5 horas de electrólisis con una corriente de 0,300 amperios. Bueno, si la corriente es de 0,3 amperios y el tiempo es 5 horas, lo paso a segundos, las 5 horas son 18.000 segundos, ¿no? Y ahora, pues multiplicando la intensidad por el tiempo, tengo la carga que se ha intercambiado. La carga que se ha intercambiado, al dividirla entre la constante de Faraday, me dice el número de moles de electrones que se han intercambiado. En realidad, yo sé que en la ecuación de oxidación o de reducción, ¿vale? El número de moles intercambiados es 2 por cada mol de cloro y 2 de moles de electrones por cada 2 moles de NaOH. Entonces, si nos vamos al NaOH, el número de moles de NaOH que han reaccionado coincide con el número de moles de electrones que se han intercambiado. Exactamente, pues 0,056. La masa molar del NaOH se calcula rápidamente y la masa de NaOH por los moles de NaOH por la masa molar del NaOH. 0,056 por 40. Y sale 2,24 gramos. En cuanto al Cl2, el número de moles de Cl2 lo tenemos aquí en la semireacción esta, que se forman es la mitad de los moles de electrones intercambiados, o sea, 1/2 por 0,056. Estos serían los moles de Cl2, que multiplicados por la masa molar del Cl2, que es 71, tendríamos la masa de Cl2 que se obtiene, 1,988. Y con esto pues ya hemos acabado el tema 10.